Soy de Montevideo, del año 56, así que tengo 69 años. Eh, Siempre me interesó el deporte, pero siempre fui torpe para jugar al fútbol y cualquier otra cosa. Y bueno, y en algún momento, este, me, yo soy historiador, formado en la Facultad de Humanidades de, de Uruguay, de la Universidad de la República, licenciado en Historia por la Universidad de la República, magíster en Historia también, Historia Rioplatense por la Universidad de la República, y doctorado en Historia por la Euskal Herriko Universitatea, Universidad del País Vasco. Eh, Perfecto, perfecto. Bueno, yo los te temas digo, míos de estudio, sí, los temas míos, termino, los tres temas míos que estudio es historia militar, historia, inmigración al Río de la Plata y fútbol. Orígenes del fútbol, deporte, pero el fútbol y sociedad. En realidad el concepto que manejo es fútbol y sociedad. Bueno, ese es mi perfil, ¿no? Y he sido perfecto. Bueno, docente en varios lados. sí. Bueno, te presento con, él es Juan Carlos Luzuriaga, como él se presentó, un historiador, le gusta bucear en la historia del fútbol uruguayo. Está presentando hace muy poquito un libro nuevo que se llama Orígenes y Desarrollo del Fútbol en el Uruguay, de 1870 a 1924, trata ese trecho de la historia. Así que bueno, nos va a encantar hablar de fútbol con él. Antes presento a mi compañero que ya venimos haciendo varias entrevistas de este estilo con Alberto Vegue. Hola Alberto, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Encantado de estar aquí, como siempre. Tal cual. Bueno, empieza Alberto a preguntarle a Juan Carlos. Sí. Buenas tardes, señor Zuriaga. En primer lugar, comentarle que es un inmenso placer y un privilegio el que tenemos desde Balón Dominado para poder dialogar con usted y sobre todo para aprender, sobre todo en mi caso, del fútbol uruguayo. Tengo una amiga uruguaya aquí en Madrid que es una apasionada del fútbol y yo creo que exageradamente me dice que hablar de deporte en Uruguay es hablar de fútbol. ¿Es así, señor Lucurega? Bueno, creo que no. El- Hay muchos deportes populares aparte del fútbol, como el básquetbol, por ejemplo, y bueno, y algunos otros también. Puede ser el ciclismo, también. Puede ser eh, algunos deportes tipo balonmano, incluso el rugby en algunos aspectos. Son deportes que tienen difusión, ¿no? Igualmente, el deporte rey, por llamarle de alguna forma, es el fútbol, sin duda. Eh, Impregna la sociedad. Cuando uno, eh, creo que en Argentina es igual, eh, el lenguaje cotidiano nuestro muchas veces hace referencia a términos de fútbol. ¿Eh? Fulano tiró la pregunta al córner. Tal cual. Bueno, regate, eh, estás en Orsay, ¿no? Te Tal cual. llevan, bueno, toda esa serie de expresiones comunes, es decir, un centro a la olla. Bueno, son expresiones deportivas, ¿no? De fútbol. Sí. Juan Carlos, tal cual sucedió en Argentina, Eh, la llegada de los ingleses para la construcción del ferrocarril es clave, ¿no? En el origen del fútbol aquí en Sudamérica. Eh, los orígenes partimos 1891 con la fundación, con la creación del Albion y con el KURK, ¿no? A partir de ahí podemos establecer el comienzo de los clubes en Uruguay. bueno, en realidad se debe empezar en el Montevideo Cricket Club, fundado el 18 de julio de 1861
que introduce todos los deportes al país. Introduce el cricket. Claro. Naturalmente, el cricket fundado antes que, que las primeras reglas de fútbol de 1863. Así que es un club que generó, el cricket introdujo el fútbol, el rugby, el cricket, el ciclismo, etc. Pero un club de la colectividad británica, de lo cual le fue difícil desprenderse del deporte hacia los criollos, digamos. Por eso tuvieron que venir otras instituciones como Albion, y como el Club de Ferrocarril, el CURC, o después Peñarol, con el tiempo, tema siempre en discusión. También el Montevideo Rowing, que es de remo, de 1874. Y entonces es cierto que tiene naturalmente esa impronta británica, pero a diferencia con algunos matices, con Buenos Aires, siempre pensando que el Río de la Plata para los británicos es Rosario, Buenos Aires, Montevideo, ¿no? Como centros importantes, claro, urbanos, de los cuales a partir de ellos viene toda la cultura británica, desde el té a, bueno, el ferrocarril y el fútbol. Y entonces, en el caso de Montevideo, a diferencia de Buenos Aires, está más marcada la presencia de los marinos, porque la flota de estación británica en América, en el Atlántico Sur, era en Montevideo, no en Buenos Aires. Claro. Era en Montevideo. Y entonces la marinería británica, en sus descansos, bajaba a jugar al fútbol. Y ahí tenía intercambios con los criollos y mostraba, entre comillas, cómo se juega el fútbol, aparte que tú mencionaste muy bien los ferrocarriles y naturalmente los colegios británicos, ¿no? Pensando en el alumni, por ejemplo. Claro. Y en el caso de Montevideo, el English High School que crea el Albion, ¿no? A partir del cual surge el Albion. Y entonces ahí tenemos esas similitudes con algunos matices, ¿no? Sí. Alberto. Tengo entendido que el primer partido internacional que se celebró fuera del Reino Unido fue un 15 de mayo de 1901 en Montevideo, en un Uruguay-Argentina, donde ganó Argentina 3-2. ¿Es correcto lo que digo? Bueno, hay muchos que sostienen que ese no fue el primer partido. Estoy hablando un poco de memoria, porque el equipo de Uruguay, entre comillas, eran la mayoría jugadores del Albion y se pudo haber tomado como un uruguayos argentinos, pero es el partido posterior el que se toma más regularmente como un Uruguay-Argentina, que gana Argentina creo que 6-0. Yo a veces no estoy fino con las estadísticas de goles, pero un poco fue ese resultado con una gran superioridad del equipo argentino, ¿no? Que tenía... Sí, que se celebró en Buenos Aires ese. Bueno, sí, creo que se celebró en Buenos Aires, pero fue un partido que mostró una gran superioridad del equipo argentino, que tenía una masa crítica más grande de británicos que Uruguay, que Montevideo, ¿no? Había eso, y hay ¿cómo les puedo decir? También otra diferencia entre el desarrollo del fútbol en Buenos Aires y en Montevideo es que en Buenos Aires la comunidad británica era mucho más importante numéricamente y continuó apropiándose, siendo dueña, entre comillas, ¿no?, del fútbol hasta 1911 con el Alumni, un equipo emblemático, glorioso, sí. Mientras que en Montevideo la masa crítica británica era una combinación virtuosa, era lo suficientemente grande como para generar el fútbol, pero lo suficientemente chica para que los criollos se apropiaran rápidamente del deporte. No sé si me expreso. Cuando digo criollos, digo no anglosajón, ¿no?
sea, porque acá eran Perfecto, equipos mediterráneos, ¿no? Parecían la selección italiana, claro. ¿no? Y los criollos adoptan rápidamente el fútbol, lo incorporan como un hecho cotidiano de su vida. Pienso Peñarol 1895, Nacional 1899. Después el Bueno, fútbol sí, se empieza a propagar por el interior en- de Uruguay, ¿no? bueno, justamente, mira, cuando se inicia el fútbol, al principio son los ingleses locos, ¿no? Entre comillas. Claro, En 1880, 80 y pico, los ingleses locos jugaban entre ellos. Cuando se crea Albion y el Club de Ferrocarril en el 91, 1891, ahí es otra historia, porque Albion, aunque son hijos de ingleses la mayoría, reclaman ser criollos, una cosa rara. Eran ¿cómo es? Adolescentes, digamos hoy, adolescentes rebeldes, ¿no? Bueno, y reclaman eso de ser de acá. Y el club del ferrocarril, al principio, es el club de los gerentes británicos. No es obrero y popular como tienen un cartel en el estadio, no, ni obrero ni popular. Eran los gerentes que jugaban para ellos el cricket y después dijeron, vamos a jugar a otra cosa. Pero con la magia que tiene el fútbol, al poco tiempo, la estación, las dependencias centrales, mejor dicho, del ferrocarril, con toda la parte de talleres, de locomotoras, y logísticas y de mantenimiento, etcétera, estaban a 11 kilómetros de Montevideo, que en ese momento era fuera de Montevideo, en la estación claro, Peñarol. La estación Peñarol, que después con el tiempo va a tomar ese nombre el equipo. Y entonces, esa villa empiezan a ser los primeros simpatizantes del club, bueno, de los que los ven ir a jugar y juegan ahí. Y a su vez, Albion, que es un club de estudiantes, van a jugar a Punta Carreta, a la costa de Montevideo, en un lugar deshabitado, cerca de un faro, bueno, van a jugar ahí. Y la gente los ve ir a jugar también. La gente común se acerca, los ve. Y entonces, para 1895-96, la matriz inglesa, la matriz británica de empresas y colegios, se empezó un poco a resquebrajar y a abrirse a la incorporación de jugadores criollos, por diversas razones. Uno, por ejemplo, Juan Pena era hijo del canchero del ferrocarril, ¿no? La persona ponía hijo del canchero, pero estaba ahí. claro. Eh, claro, otros chicos, compañeros de estudios o de trabajo de los hijos de ingleses del Albion, lo van a ver. Y para 1897-98 ya es muy popular y ya hay en Montevideo, se habla a fines de siglo de 80, 100 clubes equipo. Clubes equipo en el sentido que dice, yo trabajé mucho teniendo como referencia a Julio Friedenberg, ¿no? Que habla de los clubes Sí, equipo. Y a mí me pareció como modelo de estudio muy aplicable a Montevideo, por razones obvias de similitud cultural entre Buenos Aires y Montevideo, de presencia de inmigrantes, de cómo se veía lo británico, etcétera, ¿no? Eh, y a su vez, hacia el interior del Uruguay se va por varias vías. Una de ellas por el ferrocarril. Los obreros del ferrocarril, los maquinistas, etcétera, cuando descansaban, en algún momento tenían que descansar, pero esa gente hacía horarios de 12 horas y más. claro. Cuando descansaban jugaban al fútbol, se entretenían con eso. Esa es una vía. Otra vía es el río Uruguay. Otra vía es Buenos Aires, porque la gente del litoral de Uruguay, de Mercedes, de Fraiventos, de Mercedes, por ejemplo, era más cerca a Buenos Aires que Montevideo, como ahora. Claro. Y era fácil ir a Buenos Aires y a jugar. Hay casos de gente que jugó en Buenos Aires y después volvió a Mercedes. Fue a estudiar a Buenos Aires y volvió a Mercedes. González, me acuerdo uno de Mercedes. Claro. Entonces, y otra cosa que muestra esa, como diríamos, eh, río, esa mirada rioplatense, digamos, del fútbol, es que muchos clubes del litoral de Uruguay, estoy hablando de Colonia, de Soriano,
Negro, ¿no? Los departamentos que se divide Uruguay, tienen nombre de clubes argentinos o de Buenos Aires, porque Claro, era común tener como referencia un club importante, ¿no? Bueno, naturalmente Nacional, Peñarol de Montevideo también, y clubes ingleses, ¿no? Esa toma referencia. Entonces, cuando se expande el fútbol, que es más o menos en 1905 hacia el interior, tiene esas características, ¿no? Clubes equipo, blusas al estilo británico de franjas verticales, con mucho contraste, rojo y blanco, amarillo y negro, azul, celeste y blanco, y todos los nombres, Gustavo y Alberto, bueno, tienen sus lógicas, ¿no? Pues yo he estudiado ese tema, los colores, los nombres, parte claro, social, ¿no? claro, claro. Porque imagínense un grupo de chicos que tienen que armar, les gusta el fútbol, quieren armar un equipo para competir contra el otro barrio, el otro pueblo, lo que fuese. Entonces, el primer tema, ¿cómo le llamamos? Entonces ahí hay muchas maneras. Le pueden llamar copiando un club inglés, Liverpool, por ejemplo, que hay, campeón de la apertura ahora. Pueden Sí, poner el nombre de algo deportivo, intrépido, adversario, pues hay otro club del norte formidable, son nombres de clubes. sí, sí, Hay sí. otros que son, pero hay que decidir los nombres y ponerse de acuerdo. Hay otros que son nombres de fenómenos de la época. Por ejemplo, era la guerra ruso-japonesa de 1905. Y entonces en Buenos Aires tienen un almirante, no sé si el ruso o el japonés, y en Montevideo tienen otro, no sé si el ruso o el japonés. Uno era almirante Togo y otro almirante Rojevenki. Pero son nombres del momento, son clubes del momento, ¿no? Y otros Ujú. son nombres patrióticos, Artigas, Uruguay, etcétera, ¿no? Claro, Bueno, Nacional implica eso, ¿no? El nombre arquetípico, los colores, bueno, el color de bandera artística. Entonces, para formar esos clubes, eh, hay todo un fenómeno social, ¿no? Que en 5 años cambia la ciudad, ¿no? perfecto. Alberto, Mire, Uruguay a nivel de selección ha ganado dos campeonatos mundiales, Sí, que fueron en el año 30 y en el año 50. Ha tenido tres cuartos puestos, el último en el sí, año 2012 o 2013, 2010, no recuerdo, 2010, no, 2010. 2010. Sí. Ha ganado 15 veces la Copa de América, la Sí, última en el año 2011. sí, Y ¿cómo se llama? El Peñarol ha ganado 5 veces a Libertadores, Nacional ha ganado tres. Pero lo que yo observo desde la lejanía es que han pasado unos ciertos años. sí. ¿Está el fútbol uruguayo a nivel internacional o a nivel de equipo un poco en crisis últimamente porque como selección ocupa el puesto 14 de la FIFA, del ranking FIFA? O sea que es... Pero creo que los mayores éxitos de la selección uruguaya o de los equipos uruguayos en la Libertadores ha sido hace cierto tiempo. ¿Cómo está el fútbol hoy en día en Uruguay? Bueno, yo acá contesto como aficionado, ¿no? Mm. Primero. ujú, Este, las- la, la gente de mi edad que vio todas esas Libertadores, bueno, lo vemos como un momento pasado que fue lindo y que nos gustaría que se repitiera más por las nuevas generaciones. Pero es difícil en la medida que cambiaron los formatos de disputa de la Copa Libertadores, porque las primeras Libertadores era el campeón de cada país, nada más, eran 10 cuadros, o después eran el campeón y subcampeón, eran 20 cuadros, y entonces eso permitía a países pequeños como Uruguay competir contra países como Brasil, que son 230 millones de habitantes, y bueno, y una multitud de equipos, ¿no? San Pablo, Gremio, bueno, los que sabemos, Fluminense, etcétera, ¿no? Porque eran 2 contra 2. Entonces, era injusto para ellos
pero nos permitía a nosotros competir, a nosotros y también a Paraguay, por ejemplo. Pero ahora el sistema de disputa de la Copa Libertadores hace que sea mucho más difícil, porque no hay que superar solo a un equipo brasileño, hay que superarlo a un equipo, a otro equipo, a otro equipo, y al final, bueno, al final se acaba la fortuna, ¿no? Entonces, eso es una parte estructural, primero, de cómo se juegan ahora los campeonatos. Y la segunda es que las capacidades económicas de los clubes uruguayos no son las capacidades económicas de los clubes brasileños, por ejemplo, o mexicanos, o incluso argentinos, ¿no? Porque bueno, hay otra escala de económica y acá no hay árabes que vengan a invertir, por lo menos en Nacional y Peñarol, o le han dicho que no. Uno no sabe los entretelones, ¿no? Entonces eso hace muy difícil, pero en el corazón de cada simpatizante, bueno, siempre anida en el corazón la esperanza de, de, bueno, ir por la Libertadores, ir por la Sudamericana, porque ya fuimos. Una vez Sí. un periodista mexicano, argentino, mexicano, me preguntó, ¿y usted por qué los uruguayos creen que pueden ganar la Libertadores? Y nosotros los mexicanos pensamos que podemos ganar la Copa del Mundo y no la ganamos. Bueno, pero nosotros ya la ganamos, le dije. Claro. Ya está. Será hace 1000 años, pero la ganamos, sabemos lo que es eso. Está incorporado en la gente, ¿no? No sé cómo decirlo. En el caso de Argentina creo que es un poco más distinto, son más patriotas, creo yo, más nacionalistas los argentinos que los uruguayos. Pero para los uruguayos, las grandes glorias, más que las grandes batallas o las batallas, son los hechos deportivos. Y un comentario también que tengo que hacer es que entre los triunfos importantes del fútbol uruguayo, dos de los más importantes fueron las medallas olímpicas de 1924 y 1928, que Uruguay las recuerda en la blusa con 2 estrellas por la razón de que las organizó la FIFA en el marco de los Juegos Olímpicos. Y eso, por eso tienen una categoría especial, digamos, ahí a medio camino, que la FIFA lo reconoce, y porque el año pasado fue el centenario de Colombia, el 9 de junio, en la cual la selección uruguaya, bueno, ganó los Juegos Olímpicos, le ganó a varios equipos europeos, Alemania, Holanda, al dueño de casa, Francia, Suiza. Una campaña excelente con jugadores, bueno, con jugadores Sí, sí. muy habilidosos, ¿no? Sí. Juan, justo te quería comentar sobre los Juegos Olímpicos. En el libro Orígenes y Desarrollo del Fútbol Sí, en el Uruguay, luego vamos a dejar ahí en el video la tapa del libro para que todos sí, puedan comprarlo. Se puede comprar en cualquier parte del mundo, ¿no? sí, por Alter Ediciones es. La Perfecto. editorial, pues yo consulté, la editorial lo envía a cualquier parte del mundo, pero es una editorial chica y entonces se comunica con ellos y se los manda. Perfecto. Pero lo No, es al otro día. y el libro va de 1870 a 1924. ¿Por qué Sí, haces un corte antes de la obtención de bueno, de las dos justamente. medallas? Bueno, mira, el primer libro que yo publiqué de este tema, en el año 2009, se llamó El fútbol del 900, entre 1875 y 1915. A los historiadores les gustan los números redondos. Y, y entonces, en ese libro, yo estaba muy aprisionado por la imagen de un gran historiador uruguayo, José Pedro Barrán, que publicó el Uruguay del 900. Yo me inspiré hasta en el título, el fútbol del 900. Y estaba en eso, y era un poco, bueno, ver los orígenes del fútbol, un poco de palos a la academia porque no se dedicaba a estudiar el fútbol, pero terminaba en 1915. En el 2019 publiqué otro tiene el mismo título, Origen y Desarrollo del Fútbol Uruguay, 1870 y 1920. Seguí con los números redondos y había pasado el tiempo y había más clubes que habían cruzado el centenario de existencia. Claro. Entonces ameritaba incluirlos
y ameritaba los primeros sudamericanos, los de 1916, los de 1917, bueno. Y este tercero llega hasta 1924 sin entrar a los Juegos Olímpicos, porque yo creo que muchísima gente ya escribió de los Juegos Olímpicos, la participación uruguaya, ¿no? Y entonces no me voy a ya está escrito, pero esto no. Y yo termino en la gira previa que hace por el combinado celeste por España y juega, bueno, un montón de partidos, ¿no? Y está la frase famosa, pasó una ráfaga olímpica por los campos de Colla, pues, jugó en Galicia, jugó en el País Vasco, bueno. Y entonces trato ese periodo que tiene incluido lo que fue el cisma. Como había un cisma en el fútbol argentino, bueno, había también acá, para variar, ¿no? Es el espejo del Río de la Plata. Nosotros, Exacto. cuando estornudan en Buenos Aires nos resfriamos nosotros, una cosa así es siempre. Bueno, teníamos ese tema y fue la mitad de... la Asociación Uruguaya se dividió y fueron la parte liderada por Nacional y la mayoría de los equipos, y estaba la federación liderada por Peñarol y Central, pero había un tema político también para variar, porque Claro. los dirigentes de la Federación de Nación eran el mismo partido político. El Partido Colorado para Alberto, un partido liberal, socialdemócrata. Y tenía dos alas, o varias, y entonces eran disputas entre el ala mayoritaria de José Valle Ordóñez y la sala minoritaria. Entonces, entre otros lugares de enfrentamiento que tenían en el fútbol, y se dividieron. Eso, que parecía haber sido un desastre, que permitió que jugadores que estaban taponeados, digamos, porque tenían figuras consagradas delante, fueran, porque no, el equipo de ellos no iba, y llegaran a la primera división. Entre ellos Pedro Petrone, por ejemplo, y el capitán Nasasi, ¿no? José Nasasi. Sí. Eh, y potenció, curiosamente, la crisis potenció el fútbol a la larga, ¿no? Porque permitió Claro. los Juegos Olímpicos y a su vez muchos clubes chicos que no tenían lugar en la federación, los disidentes, los invitó, les dio posibilidades. Así que fue una crisis a la larga, amarga en el momento, imagínense lo que decía la prensa de la época, nos van a hacer pasar papelones, vamos a pasar vergüenza, estos no son los verdaderos seleccionados uruguayos, etc. ¿no? Imagínense. Claro. Bueno. Alberto. Señor Uceda, una pregunta. Como experto conocedor del fútbol uruguayo y su historia. Sí, sí, sí. El fútbol uruguayo ha disputado, creo que 120 o 121 campeonatos. Sí. Y de estos 120 números redondos campeonatos, el 85%, 84% los han ganado o Peñarol o Nacional. Exacto. Solamente de los, en concreto, y exactamente de los 121 campeonatos que se han celebrado, 20 han sido ganados por equipos que no han sido ni Peñarol ni Nacional. ¿Esto ha podido perjudicar al fútbol uruguayo? Lo digo porque, por ejemplo, en Escocia, cuando no la gana el Celtic, la gana el Rangers. Claro. Y metido. Y sin embargo, en el fútbol inglés, que es un fútbol muy abierto y hoy en día totalmente en auge, están saliendo cada año casi equipos y así está desarrollándose como se está desarrollando este tipo de fútbol. ¿En Uruguay ha podido perjudicar ese bipartidismo que ha habido en la obtención de títulos por Peñarol y Nacional? Bueno, en una época, en la época de auge de ese bipartidismo, que fue entre 1931 y 1976, se decía, era en esas frases populares del fútbol, ¿no? La defensa de Nacional, el medio campo de Peñarol y la delantera Nacional, o viceversa, que los directores técnicos armaban los equipos por línea de los dos equipos principales con algún agregado. A partir del año 76, el Club Defensor fue el primero que rompió esa hegemonía en el fútbol profesional, y después se sucedieron otros equipos,
hace 2 años Liverpool, por ejemplo, pero en forma muy esporádica en realidad. Eh, yo no creo que lo haya perjudicado, yo creo que le ha dado mayores a los futbolistas. Es un fútbol profesional, la gente, todos juegan al fútbol porque les gusta, la mayoría porque tiene condiciones y la mayoría también quiere una mejora económica. Y si hay más clubes campeones, o con chance de ser campeón, o de estar en los primeros lugares, hay más vidrieras para mostrarse. Y como el fútbol uruguayo es un fútbol de exportación de jugadores, cuando más vidrieras haya, más posibilidades hay para, para jugar en el extranjero. Ahora, si lo ha beneficiado o no al fútbol uruguayo, yo creo que sí, porque la cantidad de vidrieras permite, en la realidad es económica, los equipos uruguayos son exportadores de jugadores y en la medida que se exportan jugadores, los jugadores se van con 20 años de Uruguay, por decir algo, juegan en Europa y en Europa tienen otro rodaje, o en Argentina, o en México, y ni que hablar en Brasil, tienen otro rodaje, otra práctica, aprenden otras cosas y cuando se reintegran a la selección juegan a otro nivel. Entonces a mí me parece que la cantidad de equipos, es mi apreciación personal, no hice ningún estudio de esto, la cantidad de equipos, Sí, sí. esa cantidad de vidrieras. Por ejemplo, Alberto, Gustavo, en América no había tantos campeonatos como ahora. Copa Sudamericana, Copa Libertadores, con la cantidad de equipos que hay. Sí, Hoy sí. permite que equipos, por ejemplo, yo pensando en el fútbol argentino, ¿no? Bueno, siempre ante Boca, River, San Lorenzo, Independiente, Racing, no salía de ahí, los que iban a los campeonatos internacionales, ¿no? Exacto. Y ahora vemos Defensa y Justicia, Sí. que me encantan los colores amarillo y verde. Vemos Defensa y Justicia, vemos, no sé, otros equipos de Brasil, de Bahía, Bulo Bulo, que jugó contra Peñarol ahora de Bolivia, De Bolivia. Sí. Cerro O Largo de Cerro Cerro Largo Largo, de Boston claro, River. Boston River, claro, equipos que, que se constituyen en vidrieras para los jugadores y permiten una actualización. En la medida que esos jugadores, el fútbol sabemos que hay muchas tristezas, muchas frustraciones, pocos llegan, pero uno ve lo que llegan, ¿no? Permite ese intercambio de jugadores que juegan a otro nivel, los jugadores uruguayos que juegan en otros ámbitos, cuando vuelven y regresan a Uruguay, por la razón que fuese, bueno, vienen mejorados, entre comillas, vienen con más técnica. Hay algunos que son incorregibles, como Suárez, que viene igual de protestón, o poco menos protestón, ¿no? Luis Suárez viene igual, sigue protestando, pero protesta un poco menos. Hay otros que tienen un gran rodaje, por ejemplo, Forlán. Forlán tuvo poco tiempo en Independiente y fue a jugar a España, al Villarreal y al Manchester, creo. Y Atlético Madrid. Y Atlético de Madrid, claro, claro. Sí, sí. Entonces yo creo que es bueno la cantidad de equipos para el fútbol, ¿no? Y aparte democratiza la alegría. Perfecto. Bueno, Juan Carlos, la verdad que nos encantó tenerte. Como te dije, con Alberto entrevistamos a la gente de Lima Cricket, a la gente de Quilmes. O sea, nos encanta indagar en los orígenes de los clubes de fútbol o de los países. Así que, bueno, orígenes y desarrollo del fútbol en el Uruguay, 1870-1924, Sí, el libro que ha sacado recientemente ahí Juan Carlos Luzuriaga. Así que ya mismo podemos ir a comprarlo para saber un poquito más del sí, fútbol uruguayo. sí. Y Si un me permites un detalle, apunte, nada sí, más como despedida, aparte de dar las gracias a señor Zuriaga. Por ejemplo, el 5% de la población uruguaya está federada en fútbol. En Argentina estamos hablando del 3,50. Con una población en Uruguay, ese 5% de 3,5 millones de habitantes, en números redondos. sí, En sí, claro, Argentina un claro. 3,5% sobre 46 millones y en España un 2,5% sobre 50 millones más o menos. Es decir, Claro.
Bueno, pues hay muchos deportes, como hemos dicho al principio, en Uruguay, efectivamente, son muy buenos en todos, pero el fútbol en Uruguay es el deporte rey. Sí, es el deporte rey, es el que nos da, y aparte, Alberto, ¿cuál es el detalle que el fútbol nos proporciona? Eh, Le da al chiquito del barrio, ¿eh? La posibilidad de librar en iguales condiciones contra otros equipos más, bueno, de otras potencias, ¿no? Y entonces, el chiquito del barrio a veces también es el petizo compadre del barrio, ¿no? También digamos cómo es la cosa, ¿no? Tal cual. Es así, tenemos la mentalidad de hermano menor un poco resentido ahí, ¿no? Medio ahí, que los uruguayos somos medios rasquetas, digamos, ¿no? Pero da esa posibilidad del país pequeño de competir en igualdad de condiciones con otros. En el Mundial, para los el primer Mundial de 1930, Uruguay, que el Estado apoyaba el deporte por un montón de razones, más que de propaganda política, por convencimiento, invitó a Gran Bretaña, a Inglaterra a venir y no vinieron. Y los ingleses dijeron, entre ellos, ¿no? No vamos a ir a agrandar enanos, porque para ellos era y es un país del diablo, ¿no? Que está perdido allá en la nada. Y entonces Claro. no nos iban a venir a dar brillo ellos. Bueno, no vinieron, ¿no? Igual hay historiadores británicos que ponen en cuestión la validez Alberto. Los británicos son increíbles, ¿no? Son formidables, pero dudan que si hubiera jugado Inglaterra contra Uruguay, si Uruguay lo hubiera podido ganar y si no hubiera sido al revés. Pero claro, es contrafáctico. Eco. Bueno, pero lo dicen, ¿eh? Ellos lo dicen y lo escriben. No, pero Uruguay ganó, pero no sabemos, pero dicen así, no sabemos si era el mejor fútbol del mundo, porque no jugamos nosotros, amigos. Pero los invitamos y no vinieron, Claro, no podemos hacer, ¿no? tal cual. Tal cual. Imagínense la cantidad de películas que hubieran hecho los ingleses si hubieran ganado el primer campeonato del mundo. Y se sabe. Tal cual. Bueno, Bueno, Juan Carlos, quedo a la orden muchísimas gracias por cualquier nuevamente. duda. Y para mí fue un gusto hablar con los dos. Y bueno, y éxitos. Igualmente, igualmente. Un fuerte Muchas abrazo. gracias, ha sido un placer.